Él me levantará, con sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Te adoramos, Él me levantará. Te adoramos, Jesús, Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Con sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Dígale, me fortalecerá. Él es el que fortalece. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Con sus brazos me sostendrá. Así dice el Señor. Aleluya. Gracias te damos, Dios. Gracias por este momento, Señor, que podemos adorarte. Gracias, Señor, porque tú llevas todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, Señor. En ti podemos descansar, Señor. Tú eres nuestro reposo, Padre. Oh, Señor, gracias, Señor. Quita toda carga de tu iglesia, toda preocupación, Señor, toda ansiedad, toda angustia, Señor. Oh, trae fortaleza a tu iglesia, trae vida a tu pueblo, Señor. Donde quiera que estemos podemos tener esa fortaleza que viene de ti, Señor. Oh, mi Dios, llena con tu presencia, Señor. Llena con tu Espíritu Santo, Padre. Oh, Señor, gracias, Señor. Eres maravilloso, eres fiel, Dios. Oh, digno eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te damos gracias, Dios. Vamos a continuar, hermanos. Estamos en el estudio de la carta de Corintios. Y vamos a ver el capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Es una carta muy interesante porque ahí encontramos muchas respuestas, ¿verdad? Que a veces preguntas que tenemos en relación a la vida cristiana. Y pues desde ese tiempo ya había pues situaciones en la iglesia de Corinto. Nosotros vemos, ¿verdad?, que había divisiones, que había pecados que estaban tolerando, los que están siguiendo las lecciones. Y también había ciertos problemas, hermanos, relacionados al matrimonio, ¿verdad? Pueden sentarse, es capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7. Vamos a leer y vamos a aprender la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para que Dios nos guíe, ¿verdad? Dios nos dé sabiduría. Padre, te damos gracias en este momento. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Padre, que tú nos muestres tu verdad, Señor, que tú nos muestres, Señor, cómo conducirnos en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 de capítulo 7.
Ojalá y estén anotando por ahí alguna. Es importante tener alguna anotación, ¿verdad? Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? ¿Verdad? Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero parece que esta carta que escribió, este pasaje que escribió Pablo, pues le habían escrito para pedirle precisamente un consejo, ¿verdad? En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre que no tocar mujer. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Amén. En este pasaje que nosotros estamos leyendo, parece que precisamente a Pablo le habían comentado de problemas que estaban pasando en la iglesia o dudas que tenían respecto al matrimonio, al hogar, porque recuerden que Corinto era una ciudad griega, ¿verdad? Entonces había una situación donde ellos tenían un templo, Afrodita, un templo donde tenían pues, 1000 prostitutas sagradas, consagradas para, lo veían como algo religioso, como algo espiritual, el asunto del sexo, ¿verdad? Entonces, realmente el hogar, ellos venían a la mujer, a la esposa, como si fuera un objeto, ¿verdad? Alguien que le lavara la ropa, alguien que le planchara, o que cocinara, o que cuidara a los animales, o que cuidara a los niños, o que fuera compañera, pero que de viaje o alguna cosa así. Pero realmente la intimidad que ellos tenían, pues la tenían en el templo. Entonces, la casa era como un objeto a la esposa. Entonces, Pablo está enviando aquí a la iglesia, a los maridos, a sus casas, ¿verdad? Donde ellos podían tener realmente esa intimidad ahora en Cristo Jesús, porque ahora somos nuevas criaturas, ya no ellos practicaban el paganismo, ¿verdad? La idolatría o lo que ellos practicaran ya tenía que quedar atrás. Entonces ahora era una nueva relación en Cristo, porque ahora nuestro hogar debe de ser santificado en Cristo, ¿verdad? Una nueva intimidad que estaba poniendo Pablo aquí, no ir al templo a satisfacer sus deseos, ¿verdad? Sino en el hogar debe de estar todo. Amén, hermanos, debe estar la felicidad en toda plenitud, ¿verdad? Alguien dijo que el sexo o el fuera del matrimonio es como el fuego fuera de la chimenea, ¿verdad? El fuego dentro de la chimenea es agradable y es bonito, ¿verdad? Es agradable estar en el fuego en la chimenea, pero si el fuego se sale de la chimenea, pues es un caos. Entonces así es el sexo, ¿verdad? Dentro de la intimidad es un asunto donde realmente dentro del hogar es algo bello. Amén. Algo bonito, pero fuera del hogar es un desastre. Entonces, Pablo estaba enfocándose realmente al matrimonio en este pasaje del capítulo 7. Y en este capítulo 7 dice que el marido, ¿qué, hermanos? Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, ¿verdad? Pablo está hablando no solamente de una intimidad, ¿verdad? Si está hablando del deber conyugal. El deber conyugal no solamente se refiere a eso, ¿verdad? Se refiere a qué. ¿Cuál es el deber del esposo? Conyugal, en general. Proveer para su familia, ser protector y también tener detalles, ¿verdad? Cuidar el amor, conservar la relación, porque la intimidad sexual es de alguna forma algo que es nada más, hermanos, la culminación de ese proceso, ¿verdad? Donde se ha dado el amor, donde se ha compartido el respeto, donde se han dado detalles, porque a veces nada más
cuando nos conocemos como novios, pues estamos con muchos detalles, ¿verdad? Con chocolates, con flores, con abrir la puerta a la esposa. Y ahora ya cuando se casan, pues ya ni le abre la puerta, ¿verdad? Ya ni se acuerda, ¿verdad? Estaba como aquel hombre que dijo, no, yo te dije que te amaba para toda la vida. Dice, oye, tú nunca me dices que me amas, hijo, te lo dije, pero te lo dije para toda la vida. Entonces, el punto está de que realmente tenemos que expresar nuestro amor como, primeramente dice el marido, ¿verdad? Cumpla su deber conyugal, ¿verdad? No es solamente, como le digo, el deseo o la intimidad sexual, sino está hablando de un deber conyugal. El marido debe de tener la iniciativa también de comenzar esa relación, pero también la esposa, ¿verdad? Debe tener esos detalles. Dice, la esposa también cumpla su deber conyugal. O sea, no somos un objeto, pero también podemos de alguna manera tener esos detalles dentro del matrimonio. ¿Cómo qué detalles podía haber dentro del matrimonio? Con las esposas. Halagar al esposo, ¿verdad? ¿Cómo lo puede halagar? Pues con... ¿Mande? Cocinando algo que le gusta, que lo espera, ¿verdad? Y está con un detalle ahí bonito, ¿verdad? Y luego le pone manteles y le pone unos, no le sirven platos de cartón, le sirven platos, platos desechables, ¿verdad? Le sirven vajillas de porcelana y le pone tenedores no desechables, de esos de, ¿verdad? De plata, ¿no? Servilletas también no desechables. O sea, ¿y qué va a decir el marido? ¡Wow! Esperamos visita. Como nunca no han dado estos detalles, ¿verdad? Él va a pensar que esperan a alguien. Pero, ¿qué está haciendo? ¿Está cumpliendo? ¿Está cumpliendo o no? Bueno, debe cumplir. O sea, ahora, la pregunta es si estamos cumpliendo el deber conyugal. Porque aquí está Pablo enviando todo a la felicidad. No solamente es el asunto de ser felices nosotros, sino hacer feliz a la persona. Mucha gente se casa con el pensamiento de que me van a hacer feliz, ¿verdad? O voy a ser feliz, en lugar de voy a hacer feliz a esta persona. Entonces el punto es que Pablo está diciendo que nosotros tenemos que cumplir ese deber conyugal, ¿verdad? Porque es muy diferente al mundo. Recuerden, el mundo griego pues era fácil vivir en fornicación, para ellos era fácil estar, ¿verdad? Fuera del matrimonio y tener esas relaciones allá supuestamente espirituales, ¿verdad? Donde ellos tenían ese placer espiritual, lo espiritualizaban de esa manera. ¿Están conmigo? Entonces el punto es que Pablo dice que eso ya quedó atrás para nosotros. Ahora nuestro gozo, nuestro placer debe de ser nuestro matrimonio, ¿verdad? Nuestra familia. Ahí debemos ser, pero nosotros tenemos que aprender a qué, primeramente, a cumplir el deber conyugal. ¿Sí? Ahora dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice luego versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, el asunto de no tener esa intimidad dentro del hogar debe de ser un acuerdo, ¿verdad? No ponerse en un plan de que, bueno, pues es que no. Porque aquí había un problema también en Corinto, ¿verdad? Que era el ascetismo. El ascetismo era cuando la persona quería sentirse libre del pecado sexual o libre de sentir culpa. Entonces completamente esa persona pues ya no tenía intimidad, ¿verdad? Ya no había intimidad y se apartaban. Entonces había un ascetismo, ¿verdad? Apartarse como los monjes, como personas que se alejaban de esto. Entonces eso también causaba un problema. Y yo quiero que me escuchen bien porque a veces
como mujeres o como hombres podemos decir, no, es que soy muy espiritual y yo no tengo tanta intimidad con mi matrimonio, no tengo tanta intimidad con mi cónyuge, y eso le va causando muchos problemas, ¿verdad? Problemas en el hogar. ¿Están conmigo? Entonces, algo muy interesante, hermanos, que dice la Biblia, no se nieguen, no os neguéis, ¿verdad? El uno al otro. ¿A no ser por qué? Por mutuo consentimiento. Entonces, es algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver de que tenemos precisamente eso, que tener ese acuerdo, dice, para poder, hermanos, elevar esto a un nivel, pues, espiritual, ¿verdad? A un nivel con Cristo, porque ya nuestra relación es con el Señor y no estamos, hermanos, no, es un consejo de Pablo, fíjese bien. Creo que es algo muy interesante porque Pablo, pues aquí la Biblia dice que no, o en lo que relata, pues quizás él tuvo esposa, ¿verdad? Y tuvo esa experiencia bonita del matrimonio porque pertenecía a un grupo especial, ¿verdad? De los fariseos, donde tenían que ser casados. Entonces parece que tuvo esposa, pero aquí en ese tiempo él no tenía, quizás fue viudo, ¿verdad? Piensa que fue viudo, y que él no tenía, pero tenía ya la experiencia del matrimonio. Pero aparte, pues él tenía un don que era el don de celibato. El don de celibato es una persona que se consagra a Dios, pero que es el Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo, que viene y esa persona no tiene el deseo de tener una compañía, de tener una esposa, pero es algo que viene de Dios para consagrarse precisamente a qué? A Dios, pero es un don de Dios, es un don de Dios. Por eso aquí dice la Biblia, ¿verdad? Para que no los tiente Satanás a causa de vuestra. Versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntados en uno para que no los tiente Satanás a causa de qué, hermanos? A causa de vuestra incontinencia. Versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Dice Pablo estaba hablando aquí, en esta parte que va a decir, que no está hablando él como un mandamiento, sino como un consejo. Es muy importante esto en la Biblia, hermanos, porque Pablo está definiendo que hay cosas que son mandamientos de Dios y hay cosas que son consejos personales. Entonces, muchas veces hay gente que ha tomado el consejo de Pablo, como la iglesia tradicional, ¿verdad? Que sus ministros no son casados, ¿verdad? Pero Pablo estaba hablando de que era un consejo personal, no era un mandamiento de Dios. ¿Está conmigo? Porque si la persona no tiene el don, dice, aquí miren, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse jóvenes o hermanos que están solteros que estarse quemando, ¿verdad? Bueno, lo dice Pablo, ¿no? Y lo dice Pablo en vía de qué? De consejo, ¿verdad? No es un mandamiento. No es que la persona se tiene que quedar soltera toda la vida o viudo o sin casarse toda la vida, sino que es un consejo de Pablo, ¿verdad? Precisamente él lo dice para que porque las personas se dedicaran más, ¿verdad? A las cosas de Dios. En el versículo 31, dice el versículo 32, quisiera pues que estuviesen sin congoja. Vean el versículo 32, porque Pablo lo dice. Quisiera pues que estuviesen sin congojas, o sea, sin preocupaciones, porque una persona dedicada al ministerio, tanto hombre como mujer, pues si tiene el don, qué bueno, ¿verdad? Si tiene el don de continencia, pues es un don que viene de Dios, ¿verdad? Dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja, eso tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Asimismo, hay diferencia entre las casadas
y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, sino para ser honesto y decente, para lo honesto y para lo decente, para que sin ningún impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, ¿por qué daba el consejo Pablo? Casey, ¿por qué daba el consejo Pablo? Para que se dedicaran más a servir, con más tiempo, ¿verdad? Está dedicado las 24 horas, 7 días a la semana, está dedicada la persona precisamente a hacer la obra de Dios, que dice, y sin embargo la que está casada o el que está casado tiene cuidado de las cosas, de cómo agradar a su esposa o a su marido. Pasar tiempo con su marido, debe dedicar tiempo a su marido, ¿verdad? Debe de pasar un buen tiempo con él, porque a veces podemos espiritualizar las cosas y decir, no, pues yo me dedico mucho a la obra de Dios y descuida su hogar, descuida, ¿verdad?, su casa. Entonces, no es correcto. Yo pienso que si el esposo va a tener excusas, va a decir, no, pues tú te dedicas mucho a tu iglesia o a las cosas de Dios y me estás descuidando, y va a encontrar pretexto, ¿verdad? Pero si usted como esposa, pues hace todo lo que tiene que hacer con su hogar, pues su esposo no va a tener ningún pretexto, ¿verdad? Para que usted se dedique a servir al Señor. Pero fíjese cómo Pablo es sabio, ¿verdad? En todo esto, porque él da un consejo personal. ¿Está conmigo? Pero dice la Biblia que las personas casadas pues deben dedicarse, cumplir con su deber, ¿qué? Conyugal, ¿verdad? Y que si no tiene el don de continencia, mejor es que se case que estarse quemando, ¿verdad? Entonces es mejor, eh, eh, claro, ya dentro del Señor dice la Biblia que no te unas a yugo desigual con los infieles, ¿verdad? O sea, que no te cases con alguien que no sea cristiano o cristiana, porque pues vas a tener luchas en tu hogar, ¿verdad? Vas a tener conflictos en tu matrimonio, porque pues piensan diferente, ven la vida diferente, tienen una fe diferente, entonces hay conflictos. Pero entonces ahora, aquí hay otro punto importante, o sea, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O si se separe, quédese sin casar y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer, ¿verdad? Pero también el punto es que hay causas a veces que son motivo de divorcio, ¿verdad? Porque a veces hay situaciones donde uno tiene que analizar el matrimonio, tiene que analizar, porque hay gente que puede verse como culpable y realmente fue orillado o orillada a una situación así. Entonces tenemos que ver, hermanos, realmente cuál fue la causa de la separación. Pero el consejo de Pablo, consejo de Dios, dice, porque mando no yo, sino el Señor. Aquí ya está hablando de un mandato de quién. Un mandato del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el mandato del Señor? Que no se separen, ¿verdad? Que se queden sin casar. Y es un mandato del Señor, ¿verdad? El versículo 12, y a lo demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice Pablo? No lo abandone. Entonces, sí, aquí dice que si es por causa del Señor y si el marido que es inconverso, ¿verdad? Él consiente en vivir con el creyente, con la mujer que es creyente, ¿qué dice Pablo? No lo abandones. O si quizás la esposa es creyente y el marido no lo es, no lo abandone. O si el marido es creyente y la esposa no lo es, pero ella consiente en vivir con él, no lo abandones. ¿Por qué? Aquí dice la razón, ¿verdad?
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. No decir, este demonio, ¿verdad? Con que me casé, bueno, pues Dios va a hacer la obra en él, ¿verdad? Dios puede hacer la obra en él. Es santificado su matrimonio. Si alguien de los dos viene así a Cristo, está hablando de que si alguien viene así al Señor, se convierte primero el hombre, se convierte primero la mujer. Dice, no lo abandones. Porque a veces, pues no, pues este hombre tan malo, ¿verdad? O incrédulo. Y aquí hay un muchacho creyente, ¿verdad? Que podemos hacer buena pareja. La Biblia dice que no es correcto, ¿verdad? Que tenemos que estar con la pareja incrédula si ellos consienten, ellos quieren, porque son santificados y también tus hijos son santificados en el Señor. Amén. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, si el hombre o la mujer se quieren separar, que son incrédulos, que no consienten en vivir con el creyente, porque pues a lo mejor no le gusta la fe, no le gusta, ¿verdad? Buscar al Señor, dice, entonces se separa, pues sepárese, dice, a paz nos llamó Dios. Amén. Entonces, son puntos muy importantes, ¿verdad? Que nos enseñan cómo nosotros tenemos que conducirnos dentro de una iglesia, dentro del hogar, ¿verdad? Cuando gente viene de otros matrimonios, de otras relaciones, ¿qué debemos hacer? Una persona que se convierte, se divorció y viene a Cristo y conoce a una persona nueva en el Señor. Está hablando de fuera de la iglesia, ¿verdad? Y se conocen en Cristo, entonces esa persona no le podemos decir que se separe de su nueva relación, ¿verdad? Porque ya, así como vinieron a Cristo, así deben de quedarse, como vinieron en el Señor. Si viene una persona que tuvo una vida pasada con un matrimonio y luego viene la mujer también que tuvo una vida pasada en el matrimonio y vienen a Cristo, no le podemos, así como vinieron, tienen que quedarse en el Señor. ¿Sí me explico? Así como vinieron ahora, no vamos a decirle a la persona, no, pues ahora sepárate de esta nueva relación y ve a buscar a tu antiguo marido o a tu antigua esposa, ¿verdad? Porque dice la Biblia que cada uno, como fue encontrado, así permanezca, ¿verdad? Aquí dice en el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado siendo incircunciso, quédese incircunciso. Fue llamado a uno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Sí, habla del matrimonio, de que en el estado que fuiste, llegaste a Cristo, así te quedes. ¿Verdad? Eso nos da una gran ayuda y una gran respuesta, ¿verdad? Porque así hay gente que pregunta, bueno, ¿qué pasa si una persona viene a Cristo y ya tuvo 2 o 3 relaciones pasadas y tiene hijos allá y no sé qué? Bueno, pues ya esas, así como viniste a Cristo, así te vas a quedar en esa relación, con esa relación como el Señor te encontró. Amén. Entonces, todo esto habla acerca de esta relación del matrimonio. Pues hasta aquí vamos a quedarnos, vamos a tomar estos puntos. Creo que son muy interesantes para que podamos nosotros ver, ¿verdad?, dónde podemos crecer en esta relación. Por ejemplo, yo creo que es importante que cumplamos nuestro deber conyugal. Amén. ¿Está conmigo? Que cumpla su deber conyugal, ¿verdad? Y pues también que no se niegue, ¿verdad? Como esposa o como esposo, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, ¿verdad? Porque muchas veces es una situación que tenemos que dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha dado Dios la sexualidad, porque nos ha dado Dios una pareja, porque podemos vivir una relación ahora santa, una relación de hogar. Amén, hermanos, que es importante en el matrimonio.
Sí. Bueno, eso sería para la próxima semana. La próxima semana, ¿ok? Bueno, vamos a orar, hermanos, por esta clase. Ok. Vamos a orar por la clase, amén. Ok. Para que no se pierdan la próxima clase. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta clase, gracias por este tiempo que podemos aprender tu palabra, de cómo conducirnos, cómo guiarnos, Señor. Te pedimos que nos bendigas y que esta clase sea de mucha bendición y mucho provecho.